para, ahora sí está, se lo prometo, aquí están las declaraciones del presidente López Obrador ante una pregunta muy importante que le hizo mi compañera periodista de Contralínea, Nancy Flores. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, pues estamos aquí en este lugar tan emblemático por lo que significó para Genaro García Luna. No solo se trata de la tecnología, sino de los datos, de la información tan sensible a la que tuvo acceso, información que pues no tenían otras agencias. Se habla incluso de que este búnker tenía conexión con algunas otras agencias de otros países, ¿no? También con la Interpol e incluso con Estados Unidos. Esta información, pues al final acabó siendo parte de esta alianza de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Ya se sabe, porque las autoridades de Estados Unidos así lo han documentado, que Genaro García Luna fue socio del cártel de Sinaloa y bueno, ya la secretaria Rosa Isela mencionaba estos 5 cargos. Presidente, preguntarle si en su gabinete ya hicieron algún análisis de cómo penetró el cártel de Sinaloa, qué tanta información tuvo, cuánto se dañó la seguridad nacional de nuestro país por esta alianza criminal que se sostuvo en el gobierno calderonista y que por supuesto no hay que olvidar, Genaro García Luna era la mano derecha de Felipe Calderón. Bueno, yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado. Porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la Constitución, un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio. No hay que olvidar los antecedentes. A Calderón lo impusieron los oligarcas de México. Él no ganó la elección. Hubo un fraude. Orquestado, en el que participaron funcionarios públicos, el presidente Fox, los medios de información, las cúpulas empresariales. Fue una asociación de intereses para evitar que se llevara a cabo un cambio verdadero en el país. Al final, esto para los jóvenes, a Calderón se le impuso con una supuesta ventaja del 0.5%. Pero hay evidencias, pruebas de que en Guanajuato, y esto explica muchas otras cosas que se están padeciendo hasta la actualidad, porque en esa elección tomaron las casillas, todas. Y esto confesado por el secretario de gobierno de ese entonces. Existen las pruebas. Lo grabaron en una reunión, se publicó ese testimonio en el periódico AM de León. Y ellos hablan de que le aportaron
300,000 votos falsos a Calderón. Si la diferencia fue de 240,000 solo con ese operativo en un estado, se prueba que no ganó. Pero no solo fue eso. En Nuevo León, Natividad González Parás, que era gobernador, se metió porque hubo un acuerdo con los gobernadores del PRI para apoyar al PAN. Como después, cuando fue candidato el licenciado Peña Nieto, hubo un acuerdo para que los gobernadores del PAN y dirigentes del PAN apoyaran al PRI. Fox no llamó a votar por la candidata de su supuesto partido, Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por Peña Nieto. Es que tenemos que recordar todo esto, porque si no, no entendemos cómo se fueron presentando las cosas. Y lo mismo sucedió en Sonora. El gobernador Burs ayudó en el fraude. Y en Coahuila, y tenemos los testimonios del gobernador, que por cierto está preso, de Tamaulipas, las llamadas de la maestra del Bester, las llamadas del secretario de Comunicaciones de ese entonces de Fox con el gobernador de Tamaulipas, agradeciéndole por la participación en el fraude. Bueno, el propio testimonio de Fox diciendo, claro que participé, pero no me descubrieron. La prueba es que no me hicieron nada. Eso es lo que él dice. ¿No lo puedes volver a poner? Entonces, ¿qué hace Calderón? Primero demuestra que no tiene autoridad moral, que no tiene principios, que no tiene ideales, que es un ambicioso vulgar. Bueno, está también de manifiesto su frase cuando le hace una entrevista Denise Dresser. Es la de Televisa, ¿verdad? Merker, Denise Merker. Y dice, oye, ahí está la entrevista, pero tú aceptas toda la guerra sucia en contra de López Obrador. Estamos en campaña. Cuando se lanzaron con todo, con la frase de que yo era un peligro para México, que por cierto la acuñó un publicista estadounidense, y era embajador de Estados Unidos, después Sarucán participó. Bueno, el conteo de votos estuvo a cargo de una empresa del cuñado de Calderón y de Brando, que una vez que hacen el fraude,
es que le vende la empresa a Carlos Slim. O sea, todo esto sucede. Entonces, le dice Denise Merker, pero tú sabes de esto, ¿sí? Y lo permites. Y él contesta, mira, Denise, como dicen en mi pueblo, haya sido como haya sido. Entonces, eso refleja bien la personalidad de Calderón. Él tiene instintos autoritarios y es un prototipo de la derecha y el conservadurismo en México. Entonces, él es un partidario del uso de la fuerza. Está convencido. Bueno, hasta el día que juzgaron a García Luna, su último comunicado sobre este tema, ¿qué dice? Yo ordené el combate a los narcotraficantes y lo volvería a hacer. O sea, yo les declaré la guerra y lo volvería a hacer. Porque es una manera de pensar, de ser. Por eso somos muy distintos. Por eso siempre hablo de que existe el pensamiento conservador y existe el pensamiento liberal. Pero no solo Calderón, hay millones que piensan de esa manera. En la mano dura, en mátalos en caliente, en que hay que barrer, hay que limpiar. Otra cuestión que es muy ilustrativa es esa conversación que narra el que fue gobernador de Coahuila, Moreira, cuando dice Moreira que tienen un diálogo y le pregunta a Calderón por una persona y le dice, hay que castigarlo, le dice Moreira. Y Calderón le dice, no, hay que eliminarlo. Y dice Moreira, Felipe, fíjense para que Moreira haya dicho eso. Felipe, me diste miedo. Miren, el arquitecto Pani era muy cercano a Obregón y una vez le preguntaron, oiga, si usted que es tan cercano a Obregón, usted que es tan cercano a Obregón, ¿por qué no le pide que le ayude para que usted sea el próximo presidente de México? Usted es un hombre inteligente y sería muy bueno. Estaba en Hacienda, Pani. La respuesta de Pani es muy ilustrativa. Es que yo no estaría dispuesto a mandar a matar a nadie. Porque en aquel tiempo precisamente en ese periodo fue lo del asesinato de Serrano y lo de Huixquilac en Morelos. Y así era. Pero esa mentalidad autoritaria, facha,
desgraciadamente, se mantiene, prevalece. No se olviden que cuando el presidente Madero hubo autoritarismo, la hazaña con que asesinaron a Gustavo Madero es horrorosa. Bueno, el asesinato del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, por Huerta, y al que escogieron como sicario para asesinarlo, que había estado en otras partes reprimiendo movimientos campesinos revolucionarios, y la forma como toman la decisión. Pero también cuando se lleva a cabo un movimiento popular patriótico durante el gobierno del general Cárdenas, lo mismo. Bueno, mandaban de Italia volantes de Mussolini para apoyar a la derecha mexicana, al conservadurismo mexicano. Volantes fabricados allá. Y volantes, a ver si en uno de mis libros los tengo, esos volantes, creo. Sí. Hechos allá, en Italia. Y dirigidos con mucha claridad a la clase media, a ciertos sectores de la clase media. Entonces, de ahí se inspira y se forma Calderón. De modo que cuando va en busca de legitimidad, lo que no obtuvo en las urnas, porque yo sostengo que en esa elección nosotros ganamos con más de 5 puntos de ventaja. Entonces, él sabe perfectamente que no ganó. Alguien le aconseja, porque en ese entonces no había una situación de descomposición en el tema de la inseguridad. Había, desde luego, desde hace tiempo, narcotráfico y violencia, pero si se ven los niveles que habían antes, ahorita los vamos a ver. Pon la lámina también de homicidios. No era para una reacción así, entrando al gobierno sin un diagnóstico, sino con fines espectaculares para legitimarse. El otro día, una compañera que no sé si miren, esto lo mandaban desde Italia en la época. Estos volantes son de un archivo. Obrerismo sí, justicia social sí, bienestar económico sí, organización sindical sí, comunismo no. Mira, esto es un error de Italia. ¿Por qué? Traición a la patria, tiranía soviética, esclavitud ignominiosa, odio y destrucción.
¿Cómo se llamaba la confederación? Confederación de la clase media. Hay otros, ¿no? A ver. También hecho en Italia. También Confederación de la clase. Bueno, a ver. A ver. Miren. Aquí estaba Fox. Este es exactamente 18, ¿no? Aquí. No, no había. Estos son homicidios. Y declara la guerra aquí. Y miren. O sea, desde que tomo posición, creo que es aquí, ¿no? 18, aquí. Ajá, aquí. Aquí es donde sale ya vestido de militar, que va a Chilpancingo. A Patzingán. Llega a Uruapan en avión. Y dice el gobernador de ese entonces que no lo veía porque venían todos vestidos de verde y el general secretario de ese entonces pues es corpulento y venía también Vallejo, que ahora es el ingeniero nuestro que también es corpulento, que era auxiliar del general secretario en ese entonces. Entonces estaba a punto de decirle el gobernador al general secretario y el presidente cuando se aparece. Su chamarra verde y su gorra, y todavía en el camino hacia Patzingán, que es tierra caliente, le dice, oye, ¿no te vas a quitar la chamarra? Dice, hay mucho calor allá. No. Y se la aventó así con chamarra y ahí fue a declarar la guerra. Aquí, a pegarle un garrotazo a lo tonto. Sí, él, el que le aconsejó, los que estaban detrás de él, o los que lo mal aconsejaron, quién sabe, ¿no? Pero él le pegó sin duda un garrotazo a lo tonto, al avispero. Y a partir de ahí, aquí, estos 2 años, 10 y 11, son los mayores índices de letalidad. En los enfrentamientos, todos los heridos eran rematados. Eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos. Era el mátalos en caliente. Y esa era la idea, de querer resolver el problema así. Entonces, es un asunto de fondo. No es que a este hombre se le ocurre hacer un
búnker y el túnel y... No. Por eso también los condecoraban, porque esa mentalidad no solo es de México. Eso prevalece también en Estados Unidos. Si uno les dice, atiende tu problema de fentanilo, de tu consumo de droga, ¿sí?, fortaleciendo a las familias, evitando la desintegración de las familias. No corras a tus hijos de tu casa desde que son adolescentes. Manténlos. El Estado te va a dar a ti. Si ellos tienen muchos recursos, ¿por qué no le dan a cada familia para que mantengan a sus hijos cuando menos 3 años más? Y que no a los 18 ahuequen el ala. No les he estado yo planteando de que fueron 2 padres, con todo respeto lo digo. Por eso la fortaleza nuestra, por eso hemos aguantado los mexicanos, por nuestras culturas que tienen profundas raíces. De ahí viene nuestra fraternidad, la importancia que tienen nuestras familias. Les comentaba yo de cómo unos padres en Estados Unidos, y lo describía un articulista con mucha normalidad, fueron a un juez a denunciar a un hijo que no se quería salir de la casa y ya tenía 30 años. Papá y mamá a denunciarlo y el juez les da la razón y para afuera. ¿Ustedes creen que en México hacemos eso? Con todo respeto lo digo. Lo mismo con nuestros adultos mayores. Aquí no hay el número de asilos que hay en Estados Unidos, que hay en Europa. Aquí tenemos a nuestros papás, nuestros abuelos, los cuidamos. Ya al asilo. Y una vez al año los van a ver. Entonces, ¿por qué no atender eso? Si el joven opta por las drogas, por el fentanilo, pues es que le hace falta algo. Le hace falta amor, le hace falta atención. Viven la soledad, el desamparo. Es una forma de vida muy materialista. Entonces, se requiere ver eso, atender a los jóvenes. Lo otro, la propaganda. ¿Qué se dice del fentanilo? Nada más las declaraciones de los legisladores oportunistas del Partido Republicano, que están sacando provecho, raja, del dolor humano. Porque hay mucha hipocresía. Si ellos reciben dinero de las grandes corporaciones, incluso de las farmacéuticas, para campañas, dinero para sus campañas de los que fabrican las armas, de los que comercializan las armas. Y ahora me salen que están muy preocupados. Si estuviesen realmente preocupados, estarían atendiendo las causas que llevan a que los jóvenes
tomen el camino de la drogadicción. Entonces, pon la anterior, la de letalidad. Miren, esto es... Y aquí es donde el presidente pone esta pues, gráfica de letalidad. ¿Cómo es que en efecto en México pues sí había violencia, sí había inseguridad, sí había, vamos, operación de los cárteles, pero cómo es que estalló en tiempos de Felipe Calderón? Lo que trata de plantear aquí el presidente López Obrador es esta situación tan lamentable, tan lamentable de la guerra contra el narcotráfico, de cómo es que después de ese más que exhibido fraude electoral en 2022, con pruebas documentales, testimoniales, con situaciones que incluso fueron exhibidas en medios en otros países, que fueron exhibidas con investigaciones periodísticas, e insisto, con confesiones como la de Vicente Fox, grabaciones, etcétera. Tras pues llegar a ese fraude, Felipe Calderón no le quedó de otra más que hacerle caso al hijo de la chingada que le sugirió dizque declarar la guerra al narcotráfico para enfrentar al crimen, para supuestamente legitimarse en el cargo. Que mire, es exactamente lo mismo que quiere hacer Dan Crenshaw, el congresista republicano, y el resto de estos conservadores que quieren meter al ejército de los Estados Unidos a México, que quieren invadir México, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. Es con fines electorales, con fines de legitimación, están intentando pues llegar así a la gente con una situación violenta. Así son los conservadores, no se equivoque nada el presidente López Obrador en eso estoy convencido. Y le voy a pedir al equipo que nos